Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es muy importante. Es tan importante que entenderlo puede ayudarnos a encontrar el camino, a abrir la puerta para entrar al mismo reino de los cielos. En esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender este tema tan apasionante de lo que es el reino de los cielos. ¿Qué cosa es el reino de los cielos? ¿Cómo se manifiesta el reino de los cielos? ¿Cuál es la conducta? ¿Qué es lo que hacen los súbditos de ese reino? ¿Acaso hay un reino allá arriba, hay un reino aquí abajo y hay un reino intermedio? Esto vamos a estar comprendiendo durante esta semana. Tanto es así, como ya dije, la lección de esta semana se llama el reino de Dios. Y recuerden, estamos hablando de más de lo que parece ser. Ponga mucha atención y prenda realmente el bombillo, porque usted va a descubrir lo que es el reino de Dios. No es lo mismo el reino de los cielos que el reino de Dios. No es lo mismo el reino terrenal que el reino espiritual. De tal manera que esta semana vamos a estudiar cuáles son las características del reino de Dios. Y esto va a ser la primera parte. Y como es un tema tan importante, vamos a estudiar cuáles son las características del reino de Dios, parte 2. En el proceso de este estudio vamos a aprender lo que es el reino de Dios ya, pero no todavía. ¿Qué significa? ¿Está ya el reino de Dios aquí o todavía no ha llegado? ¿Será que ya está aquí, pero todavía falta tiempo? Veamos qué es lo que nos dice en esta semana la lección. De tal manera que vamos a conocer de primera mano lo que es, por qué el reino y la segunda venida de Cristo es muy importante. Entender este tema le va a ayudar a usted a abrir la puerta del reino de Dios. De tal manera que esta semana vamos a descubrir por qué los testigos se conducen de cierta manera y cómo usted y yo podemos llegar a ser verdaderos testigos del reino de Dios. De tal manera que aquí vamos a ver quiénes son, qué hacen y cómo se conducen. De tal manera, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta bendición. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 13, el versículo número 29. Pero antes de entrar en el estudio de esta semana, te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos honra, gloria y te bendecimos y alabamos por ser nuestro Dios y Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a ti para pedirte, Padre, que tengas de nosotros misericordia, que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a limpiar, a purificar y a santificar nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu bendición por medio de la palabra, Señor. Te rogamos que te quedes con nosotros, que tu Espíritu nos rodee y que en el nombre poderoso y santo de Jesús nos lleves a toda verdad para tu honra y para tu gloria y para bendición de nuestras almas. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo clave se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 3, el versículo 29. La Biblia dice así: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aquí Jesucristo está haciendo una declaración de lo que acontecerá en aquel gran día cuando vengan de todas las naciones, razas, tribus, lenguas y pueblos y nos congreguemos con Él para sentarnos en esa mesa
maravillosa donde celebraremos realmente las bodas del Cordero. Cristo dijo en este pasaje que debemos de esforzarnos por entrar en la puerta estrecha. Muchos son los que quieren entrar, pero como es una puerta estrecha, no porque sea difícil entrar, sino porque hay que entrar con integridad. Entonces él dice que muchos van a querer entrar, algunos tantos que se van a mofar diciendo nosotros hicimos esto, nosotros milagros, nosotros esto. No. Se van a ver, dice Jesús. Postreros van a ser primeros y primeros van a ser postreros. Algunos van a entrar y otros no van a entrar. Por eso es importante entrar por la puerta estrecha. De tal manera que vendrán, dice, del norte, del sur, del este y del oeste, para sentarse a la mesa del reino de Dios. Espero que tú estés allí. Espero yo mismo estar allí. La lección de esta semana muestra que el reino de Dios es un tema muy importante. Es tan importante que Cristo hizo de esto una prioridad. Tanto así que en el libro de Mateo se menciona 50 veces el reino de Dios. Asimismo, el libro de Marcos menciona 16 veces. De igual manera, Lucas menciona 40 veces. Impresionante. El número 40 es bien simbólico en la Biblia. De tal manera que lo podemos encontrar hasta en el libro de Juan, donde lo menciona 3 veces. El reino de Dios es una expresión de lo que Dios ha hecho en la historia en favor de la raza humana con el problema del pecado. O sea, el reino de Dios tiene que ver con el perdón del pecado y la salvación realmente. De tal manera que el reino de Dios es diferente de cualquier otro reino que el mundo haya conocido. No es como en los reinos terrenales, aunque los reinos terrenales tienen su lugar aquí en esta tierra. El reino de Dios tiene un lugar. ¿Por qué? Porque no es un reino como los reinos terrenales, es un reino diferente, no es igual a los reinos terrenales. Ahora, el reino de Dios no viene, dice, con exhibiciones externas, o sea, con una apariencia, con ruido y con... No, nada de eso. El reino de Dios viene mediante la dulzura de la inspiración de la palabra, la obra exterior de su espíritu y la comunión del alma con el ser que es su vida. De tal manera que tenga en consideración que esta semana vamos a estudiar lo que es el reino de Dios, lo que es el reino celestial, lo que es el reino. De tal manera que necesitamos poner mucha atención. Por favor, apague su celular, deje de estar con alguna otra actividad, como tal vez en alguna de las redes sociales, y concéntrese, porque esta semana vamos a recibir una gran bendición. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es características del reino de Dios, primera parte.